Vamos a seguir hablando del fin de la Guerra Fría, donde la URSS deja de ser la URSS, se desintegra para dar lugar a muchísimos países de Europa del Este y de Asia. Motores que hizo posible que cayera el sistema socialista fue el dúo Lech Walesa, Karol Wojtyła, mejor conocido como Juan Pablo II, en Polonia, ya que desde 1980 se formó un sindicato importante, Solidaridad, que hizo posible que se abrieran elecciones en Polonia, y al haber libertad, pues eso empezó a vislumbrar que se cayera el sistema socialista. Pero, ¿qué pasa con los países que eran parte de la URSS? Por ahí les encargo leer de la página 190 a la 193 de su libro. Dentro del bloque socialista tenemos antecedentes que ya los habíamos hablado en las últimas dos sesiones, que precisamente estas cuestiones de las armas estratégicas y del presupuesto militar van a tener mucho que ver en la caída del bloque socialismo, porque la URSS ya no va a tener dinero para solventar tanto gasto en cuestión bélica. Realmente, como se desintegra el bloque socialista, ¿sí? Los países pertenecientes a la URSS los tenemos divididos en 5 bloques. Los países bálticos, que son Estonia, Letonia y Lituania, los países de Europa del Este, Rusia, Bielorrusia, Ucrania y Moldavia, los del Cáucaso, Georgia, Armenia y Azerbaiyán, de Asia Central son los terminados en TAN, Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán y Kirguistán. Y por último, los países satélites, que van a ser Yugoslavia, República Democrática Alemana, Hungría, Checoslovaquia, Rumanía, Bulgaria y Polonia. De esos últimos son los que vamos a hablar un poquito más. ¿Qué se da la caída del bloque socialista? Precisamente porque el presidente de aquel entonces de la URSS, Mikhail Gorbachev, va a hacer reformas estructurales. Una, la Glasnost, y dos, la Perestroika. Glasnost significa transparencia, y entonces se va a tratar de hacer una reforma donde ya no haya corrupción en el gobierno. Y la Perestroika va a ser una reestructuración económica. Van a dejar el socialismo para pasar al régimen capitalista, o sea, a un régimen de libertades. Pues precisamente libertad de comercio, democracia, producción, competencia, y entonces se van a abrir los mercados en ese bloque socialista. Gorbachev va a ser el que va a instaurar esas dos reformas. ¿Cuáles son, chicos? Perestroika y Glasnost. Pero, pues obviamente que va a tener problemas políticos. Lo van a destituir. De hecho, Mikhail Gorbachev todavía sigue vivo y da pláticas a nivel mundial sobre economía y el sistema socialista que le tocó vivir. Y Boris Yeltsin va a tomar el poder algunos años en lo que ahora va a ser Rusia. Ya no va a ser la URSS de Europa. ¿Cómo va a quedar? De ser simplemente la URSS, ahora ya tenemos cerca de 23 países nuevos. El tema es la disolución de Europa del Este, todo lo que comprende a 6 países, entre ellos Alemania, Rumanía y Polonia. Alemania, pues ya sabemos que se dividió en dos, Alemania del Este y del Oeste, y al término del bloque socialista en 1989, cuando tiraron el muro, se volvieron a reunir. Esta unificación no fue fácil, les tomó su tiempo, ¿sí? Pero al fin y al cabo lograron esa unificación. De Rumanía, pues lograron establecerse como una república, aunque el pueblo ejecutó al presidente, que fue el que estuvo durante el bloque socialista. Y en Polonia, pues ya conocimos la historia a través de la biografía de Lech Walesa. Países de Europa del Este son Checoslovaquia, Bulgaria y Yugoslavia, ¿sí?
En Checoslovaquia se va a dividir en dos, República Checa y Eslovaca. Bulgaria también se va a convertir en república, pero de Yugoslavia vamos a tener que detenernos en este proceso, porque va a ser una guerra muy cruel, muy drástica, muy inhumana. La desintegración va a generar una serie de guerras que implicaron confrontaciones en proyectos políticos y el exterminio étnico. Se disolvió totalmente Yugoslavia y esto generó pues ahora sí que la creación de 6 nuevos países, que van a ser Croacia, Serbia, Montenegro, Macedonia, Albania, Bosnia-Herzegovina y Eslovenia. Vamos a ver qué pasa con Yugoslavia. Acompáñenme a Yugoslavia. Es un caso drástico, ¿sí? Es la exterminación de varias comunidades. Eran vecinos durante más de 20 años. Fueron vecinos, fueron compañeros de escuela, algunos fueron hasta novios en sus tiempos de adolescencia, y resulta que pues de un momento a otro se declararon enemigos. Tenemos por aquí precisamente un mapa donde vemos que hay grupos precisamente étnicos que son los que se van a enfrentar, ¿sí? Y eso es lo importante en esta disolución, el enfrentamiento étnico y religioso. Diferentes de Yugoslavia, diferentes en el sentido de los colorcitos y de la temática de cada mapa. Por lo tanto, vas a tener que hacer la actividad número 2, qué diferencias ven en estos mapas, qué similitudes y a qué se refiere la lista que tiene el segundo mapa a la izquierda, para que vayan entendiendo en qué consiste esta desintegración. Esto es muy importante, porque nos vamos a remontar a 1918, nace el reino de los serbios, croatas y eslovenios, con el serbio Petar I como rey. En 1929 el reino pasa a llamarse Yugoslavia. En 1945, abolida la monarquía por el régimen comunista Tito, ¿sí?, fue sustituida por el Estado Federativo de 6 repúblicas: Eslovenia, Croacia, Bosnia, Serbia, Montenegro y Macedonia. En 1980 muere Tito, que va a ser un presidente vitalicio, un dictador, ¿sí?, que va a asumir una presidencia colectiva de 8 miembros y asume el poder, ¿sí? En 1990 se disuelve esta presidencia colectiva y el Parlamento autonómico de Kosovo, y queda disuelta la autonomía de la región. Pues no es el que sube al cielo y pega un grito, no es Tito Capotito, perdón por la similitud, pero es para llamar su atención, ¿sí? Para nada. Va a ser un dictador que va a estar más de 20 años gobernando la región, ¿sí? Por ahí se los dejo. Se responde con la diapositiva anterior. ¿Cuántos años gobernó el Estado Federativo de Yugoslavia? ¿Sí? Esa es la actividad número 3. Importantes en la desintegración de Yugoslavia. Vamos a tener hechos desde 1991 hasta el 2007. Rápidamente, ¿sí? En 1991, Krajina se separa de Croacia. Eslovenia y Croacia declaran su independencia, pero el ejército federal Yugoslavia se retira de Eslovenia y comienzan los enfrentamientos en Croacia. En 1992, aquí empieza lo importante de la guerra. Macedonia declara su independencia, pero los bosnios van a votar a favor de la secesión y se declara la independencia de Bosnia. Pero los serbios van a proclamar una república serbia de Bosnia y empieza la guerra. Es una guerra étnica, es una guerra entre vecinos, entre gente que se conoce, y va a ser muy cruel porque si bien en la guerra de Vietnam se utilizaron ya mucho armamento químico biológico, en esta guerra también, ¿sí? ¿Y por quién creen que va a ser vendido? Pues sí, ¿no? Por las potencias. ¿Para qué? Pues para generar dinamismo en su economía,
Acuérdense que la guerra siempre va a ser una manera de generar recursos económicos, sobre todo a las grandes potencias actualmente. Y entonces, en la actividad 4, ustedes van a escribir cuándo y por qué empieza la guerra. Y les pongo 4 regiones o países que son importantes para el desenvolvimiento de este hecho: Bosnia, Yugoslavia, Montenegro y Serbia. Del 93 al 95 se van a dar enfrentamientos en la zona, pero lo más grave va a ser en julio de 1995, cuando tropas serbo-bosnias toman Srebrenica y van a ser asesinados 8,000 varones musulmanes. Aquí yo nada más se los quise poner como una parte de mención, pero el conflicto fue más allá. No nada más hubo asesinatos, sino violaciones. Culturalmente, la virginidad en la mujer es muy importante en algunas regiones y religiones, sobre todo lo que es con los musulmanes y en algunas regiones de Asia. El que la mujer llegue virgen al matrimonio es muy importante. Entonces, pues algunos separatistas tuvieron a mal violar a mujercitas, a niñas, ¿sí?, que eran musulmanas, católicas, ¿sí?, ortodoxas, en fin, de diferentes religiones, y eso ocasionó un problema social muy grave en la región, porque las niñas fueron rechazadas por sus familias, sobre todo en la cuestión islámica, y la ONU tuvo que crear orferinatos especiales, porque de las niñas agredidas, pues tuvieron a sus hijos en malas condiciones económicas y sociales, y las tenían a veces hasta en la calle, lo que ocasionó que pues pasaran policías o personal de la ONU a recoger niños recién nacidos de la calle y llevarlos a los hospicios especializados para que después la comunidad internacional los pudiera adoptar. Y bueno, lo más grave va a ser eso. Croacia recupera Krajina mediante la operación Tormenta. Se produce un éxodo de 2,000 serbios. La OTAN comienza a bombardear serbios en Bosnia. ¿Sí? En noviembre, Serbia, Croacia y Bosnia firman el acuerdo de Dayton en Estados Unidos para poner fin a la guerra a Bosnia. En diciembre, la OTAN despliega 60,000 soldados en Bosnia y 5,000 cascos azules de la ONU, ¿sí? Y lo hacen en Croacia para tratar de mantener la paz, ¿sí? Ya de 1996 al 99 seguimos con enfrentamientos muy rudos, muy crudos, ¿sí? Milošević, presidente serbio, pues va a firmar un acuerdo, se va a tratar de pacificar, pero pues no se logra del todo, ¿sí? Milošević rechaza el despliegue de tropas aliadas en Kosovo, la OTAN lanza ataques aéreos contra Serbia, el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia acusa a Milošević de crímenes de guerra en Kosovo, ¿sí? Total que Milošević va a terminar siendo retirado de la presidencia de la zona, ¿sí? En junio, la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU va a permitir que Serbia se retire de Kosovo y se establece una administración interina de la ONU hasta una decisión final sobre esta zona. Al 2007 se ha tratado de perseguir la paz. Milošević pierde las elecciones, dimite, esto es, renuncia a ser presidente de la zona, y la ONU ha tratado de mantener las negociaciones, ¿sí?, y que se reconcilien las regiones. El conflicto está aparentemente estable, ¿sí? Se recuperó la paz en la zona. Parece ser que algunos ya ni se acuerdan del conflicto, otros no,
pero pues ya va en recuperación económica, social y política la zona. Pero realmente este es un tema que a mí me gusta tratar mucho, aunque no viene muy desarrollado en el libro, porque precisamente nos habla de una región que de la que nadie habla, que es la región de los Balcanes. ¿Saben dónde está la península de los Balcanes? Es arribita de Grecia. Ubican a Grecia en Europa. Pues Grecia pertenece a la península de los Balcanes y todos estos países, Yugoslavia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Croacia, Montenegro, están arribita de Grecia, ¿sí?